Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en Boynton Beach, Florida, con nuestro amigo Jake. Jake, vengáis en buena hora. Merci mucho. ¿Qué, Javier? ¿Todo bueno? Todo bueno. Maravillas. Jake, ¿nos podéis contar un poquitico de la chiquez tuya, de tu alcurnia, de tu historia, lo que te place decirnos? Yo nací en Turquía Ajá. en 1954. Vinimos a América en 1963. Mi padre y madre eran los dos doctores en Turquía. Ajá. Vinimos aquí con HIAS, que era Hebrew Immigration Aid Society. Ahora solo es HIAS, no es Hebrew más. Traen gentes que no son judíos, de países de Afganistán, de Irán, de todos los países. Mi padre tenía un primo que nos hicieron sponsor, que nació aquí, y nos trajeron aquí. Y en la primera semana, mi padre y madre tenían laboro y me registraron en la escuela. Yo no sabía inglés, un verbo en inglés. Me fui a la escuela y primero en verano me fui a un campo y cuando venía atrás ya sabía en inglés fluido. ¡Wow! Ahora estoy retirado. Estamos morando aquí en Boynton Beach 5 años. Estaba laborando por el estado de New York en un hospital mental como un administrador. Mi mujer estaba laborando en una escuela. Tengo una hija casada, mora en Washington, D.C., está casada. Esto es en curto la historia. La historia mía. Maravillas, merci. Yeah. Siempre está la polémica de cómo podemos llamar a nuestra lengua. Ladino, judo-español, españolit. ¿Cómo te place a ti? En Turquía era judío. Aquí yo no sentía el verbo ladino. Ladino me empecé aquí en América. Ajá. No importa a mí, ladino, judeo, español, judaísmo, todo es lo mismo para mí. Hay gente, ladino, judeo, español es para hablar, ladino es religioso para... no importa para mí. Jake, algunas de las comunidades más importantes aquí en Estados Unidos están en Seattle, New York y en Florida. ¿Qué nos puedes contar de la comunidad aquí en Florida, del Cal? En Miami hay el Templo Moses, que es muy grande. Hay gente que vinieron de Cuba. Son originalmente los genitarios se fueron de Turquía a Cuba y en los 50 vinieron a Miami. Es un Cal muy grande. Tienen muchas actividades y en Boynton Beach aquí tenemos el Sephardi Federation. No es calma, tenemos muchas actividades, tenemos gente que viene, que nos hablan, tenemos actividades musicales, tenemos charlachón, tenemos Viva Ladino. ¿Qué es esto de...? Esto es interesante. ¿Qué es esto de charlachón? Charlachón, vienen gente, hablan de todo modo cosas, de los chiques suyos, de todo cosas. Y hoy vamos a visitar
echar la son. Sí, hoy ¿Quién es el musafir? Tienen un musafir hoy, es Maurice Sedaka, que es cantador, que juega en guitarra. Él es un miembro de Elias Ladino Ensemble. Era Danny Elias es el jugador, el padre de Danny Elias era, bendicho memoria, de Joe Elias. So, él va a estar allá hoy. Esto. Y hay unas semanas que se fiestó el Ladino Day, ¿correcto? Ladino Day era un mes antes. Con un musafir también muy importante. Brian Kirshen, Dr. Brian Kirshen estaba allá. Habló por los Shadarim. Vimos Jeopardy, que es un programa de televisión aquí. Era muy bueno. Sí. Merci.